luz y sal, e insisto en la idea de me disculpes porque estoy hablando de la palabra de Dios y no estoy usando ropa formal, pero creo que si no se me va a ir la idea. Empecé a leer una revista que empieza a hablar de temas bíblicos y extrae sermones y textos de libros que escriben puritanos. Y ahorita están hablando de la expiación. Y en un video anterior grabé sobre el pecado y lo horrible que es y lo asqueroso que es para el Dios eterno. Incluso lo titulé como el Dios limpio, recto, puro, santo. Y creo que le faltarían más palabras ahí porque no entendemos que el pecado es un acto cósmico, es decir, es una fractura cósmica. Dicen los que estudian la NASA que los sonidos que nosotros emitimos en la Tierra rebotan en el fin del universo y regresan. Y años, miles de años después los vamos a volver a escuchar. De hecho, por eso se hacen las mediciones en años luz, porque son los 300.000 kilómetros por segundo que viaja la luz en los que se miden las cosas, porque va y rebota. Y de hecho ya se sabe que no es un halo de luz recto, sino curvo. Cuando nosotros pecamos aquí en la tierra llega hasta el tercer cielo. Cuando nosotros violamos la ley de Dios llega hasta el tercer cielo, que está fuera del cielo que nosotros tenemos visible o del espacio exterior, que nosotros creemos que es que por ahí debe de andar Dios y por ahí debe de andar el paraíso. No, nada que ver. Y ahorita yo quería tocar la cruz, pero tengo que regresar a esa parte del pecado porque no entendemos lo abominable que es el pecado. No entendemos lo escandalosamente asqueroso que es el pecado. Y entonces no podemos entender lo salvaje, brutal, eh, en contra de cualquier explicación humana que es la cruz. Porque estamos hablando de que toda la vida de Jesucristo es una humillación. Pero no lo podemos entender si no lo miramos desde los ojos de un Dios. Estamos hablando de la Trinidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de que esa Trinidad perfecta, uno de sus miembros, se iba a humillar, iba a adoptar un cuerpo, una tumba, dice un puritano, una tumba llamada cuerpo humano, una tumba de pecado, porque finalmente la carne humana es pecado. Aunque él fue hecho sin pecado porque fue formado por el Espíritu Santo y su carne no podía pecar por esa naturaleza, porque dentro de su concepción en su ADN no estaba el pecado. Por eso no podía pecar, aunque fue tentado en todo. Y él tuvo la deidad y la humanidad perfectamente estructuradas, santas, limpias y sin mancha, y sin embargo así le fueron adjudicados tus pecados y los míos. No sé si lo entiendas. No es que él se le haya llamado pecador, sino que se le trató como pecador. Y él pagó tus infiernos y mis infiernos, o sea, mi infierno y el tuyo y de los miles y miles de que se hayan salvado. El, la cruz es horrenda y la vida de Cristo es horrenda, si la quieres entender. Y tú vas a decirme, ¿por qué? Bueno, porque el Dios creador, el Dios que estuvo en el Génesis diciendo que todo era bueno en gran manera, ahora tenía que ver los estragos del pecado. Es decir, en lo que habíamos convertido su humanidad. ¿Era necesaria la cruz? Sí, lo dijo en el diluvio, en Génesis. Dijo, yo no puedo estar contendiendo con el hombre porque el hombre desde el corazón está podrido. El corazón es la mente. Es decir, nuestra mente ya está tan contaminada de pecado que solamente pensamos para mal. Por lo tanto, Él dice que no va a volver a maldecir la tierra o a destruirla con agua. La va a destruir con fuego. Porque solo el fuego puede limpiar el pecado. Así como la muerte solamente puede pagar el pecado. El fuego solamente puede purificar lo que es impurificable de otra manera, ¿no? Y lo cita en el Antiguo Testamento, la plata, el oro y demás, se purifican con fuego, ¿no? Él incluso llega a hablar de esa plata y de ese oro tan impuro
que ni siquiera el fuego y las puede purificar. Es abominable porque es un Dios el que estuvo en esa cruz. Es un Dios en un cuerpo humano que padeció la humanidad propia del ser humano, es decir, se humanó, vivió las indefensiones de ser un bebé nacido en la pobreza, eh, vivió en una, diríamos, una clase media, vivió los estragos del pecado y las limitaciones del pecado que quedaron en un cuerpo de muerte, post pecado, post maldición. Vio como su reino, que era perfecto y hecho en gran manera, fue arruinado por el pecado. Tuvo que ver a los demonios en la tierra destruyendo a la humanidad que él había creado. Pero de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para redimir a sus elegidos. Es decir, era necesario porque Él dijo que éramos hechos a imagen y semejanza de Él. No somos changos sin cola, somos creación de Dios. Entonces Él decidió que algunos de nosotros seríamos vueltos a tener el viejo pacto que se tenía antes de Adán, y era volver a estar en comunión con Dios y en una comunión que iba a sobrepasar la comunión que teníamos con Adán, porque es una comunión que nos va a llevar al cielo. La otra comunión nos garantizaba la perpetuidad de la vida en la tierra, en una comunión perfecta con Dios. No íbamos a morir nunca porque ahí estaba el árbol de la vida. Ahora los elegidos van a estar no solamente eternamente vivos, igual que los pecadores van a estar eternamente vivos, pero en el lago de fuego. Los elegidos van a estar, o vamos a estar, si es que soy parte de los elegidos, vamos a estar con Dios eternamente y para siempre. Es decir, hay gente que está preocupada por qué casa o qué habitación o qué joyas o qué dinero o qué coronas le van a dar. En realidad lo que nos debería de importar es que vamos a estar con Dios, con nuestro Creador, en el que no hay más que el origen del amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la longanimidad, en donde no hay enfermedad, en donde no hay muerte, en donde no hay dolor, en donde no hay tristeza, en donde no hay angustia, en donde no hay pecado. Y solamente los que somos elegidos entendemos qué mortificación es el pecado. El Señor Jesucristo vivió la vida en medio de pecadores, vivió la vida tratando de ministrar la verdad de su Padre en medio de pecadores, vivió una vida de humillación intentando enseñarnos lo que era el pecado. Aprendió como ser humano, sintió como ser humano, vivió la muerte como ser humano, entregó la vida humana que él mismo se había dado y la volvió a tomar después como, como testimonio de que él había hecho las cosas perfectamente y que su vida había sido no culpable de ser quitada, pero que tenía que ser quitada porque se le habían adjudicado los pecados de la humanidad. Entonces su padre le devuelve esa vida que no se le podía haber quitado a un ser inocente que solamente por declaración e imputación se le habían adjudicado nuestros pecados. Entonces él vuelve a recuperar su vida. Pero suena frío si lo dices, pero si lo piensas, es el papá agarrando a su hijo, a su único hijo, y entregándolo a la muerte por sus enemigos, porque en realidad eso es lo que somos frente a Dios, somos sus enemigos, y lo manifestamos en nuestras acciones y en nuestro alejamiento de Dios, y en nuestro odio por los de nuestra propia creación, es decir, por los seres humanos. Odiamos a nuestros hijos, odiamos a nuestros parientes, odiamos a nuestros vecinos, nos odiamos unos a otros y nos usamos unos a otros y nos explotamos unos a otros. Eso lo entiende Dios y eso nos lo hace claro cuando leemos la Biblia. Estamos muertos en delitos y pecados y solamente actuamos para nuestro padre el diablo hasta que llega nuestro Padre Dios, nuestro Creador, y nos toma a través del Santo Espíritu. Pero era necesario primero que se hiciera un pago por la justicia que demandaba un Dios recto, justo, santo y puro. En este caso el Dios Padre, el Yahweh, el yo soy que soy. Este Dios demandaba un pago y lo hubiera demandado la creación y lo hubiera demandado cualquiera que tuviera 5 centavos de conciencia. O sea, hay gente que dice, no, es que todos se van a salvar, ¿sí? Entonces vas a compartir el cielo con Hitler, vas a compartir el cielo con Mussolini, vas a compartir el cielo con Attila, vas a compartir el cielo con Stalin,
Vas a compartir el cielo con Gustavo Díaz Ordaz, para los que no conozcan de los que estoy hablando. Vas a compartir el cielo con los narcotraficantes y demás. O sea, vas a compartir el cielo con gente que no pagó justamente por sus pecados. Entonces no es cierto. Tienes que haberte arrepentido y haber entregado tu vida al Señor Jesucristo. Pero la cruz sigue siendo una salvajada, una bestialidad, una brutalidad, porque finalmente Él no tenía por qué pagar, Él no tenía por qué morir y Él no tenía por qué sufrir, y al final Dios hubiera quedado con toda su gloria y toda su honra, sin tenerse que despojar de su honra y su gloria y vestirse de humano y venirse a humanar para poder estar entre nosotros, porque quien ve al Dios verdadero sin la cobertura de la humanación moriría. Si viéramos al Padre moriríamos. El cuerpo de pecado no nos permite estar cerca de Dios, por eso no lo podemos ver. Por eso dice: bienaventurados los puros de corazón. La purificación de nuestro corazón ya está hecha en términos posicionales, pero después va a tener que ser total en el momento en el que nos despojemos del cuerpo de pecado. La cruz es esa ruptura de la perfección de la Trinidad en la eterna gloria, y por eso lo dice Jesús en Juan 17: devuélveme la gloria que yo tuve antes de que todo esto tuviera que pasar, y vuélvete a glorificar en lo que voy a hacer en la cruz. Y entonces le contesta el Padre: sí, me voy a glorificar, me he glorificado y me glorificaré otra vez en ti. Entonces el Padre está de acuerdo con lo que está ocurriendo, el Padre consciente que esto esté ocurriendo. Ahora, si tú entiendes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen sentimientos y emociones igual que tú y que yo, y que les duele el pecado, y que les duele la muerte, y que les duele mandarnos al infierno, y que les duele todo esto, con mayor razón le tiene que doler entregar a su Hijo, porque es la única forma de devolverle a su Hijo el regalo que el Hijo le va a pedir en Juan 17, que es: quiero que estos que yo redimo estén conmigo y disfruten de la gloria que tú me diste y que compartimos desde antes de la fundación del mundo y desde la eternidad pasada. Es decir, desde que fui engendrado, yo quiero que ellos compartan esa gloria conmigo, y voy a preparar un lugar para ellos y quiero que lo puedan vivir ellos conmigo. Y no había otra forma. Si no, o sea, si no se le pagaba al creador del universo, al que se le ha ofendido con el pecado, con un pago equivalente, y el pago equivalente no lo tenemos ni tú ni yo, porque no somos dioses, no somos eternos. Lo único que nosotros tenemos es nuestra humanidad pecadora. Eso es lo que ofreció Jesús, su humanidad. Se le imputaron nuestros pecados, entonces ya fue una humanidad pecadora, por decirlo de alguna manera, y entonces recibe la brutalidad del alejamiento del amor, la bondad, la benignidad, la paz y la paciencia de Dios Padre, y recibe toda la ira, todo el coraje, todo el odio, toda la ira justa y el odio justo y la repugnancia justa y el asco justo que siente Dios por el pecado. Y es cuando Jesucristo grita en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani, cuando lo dice en, en, en arameo, cuando lo dice en griego es Eloí, Eloí, lama sabactani. En los dos casos está diciendo lo mismo: es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, en ese momento, por una vez en toda la eternidad, Dios Padre abandona a su Hijo al odio de Dios. Es decir, lo abandonó y no. Es decir, dejó de recibir la gloria, la honra, para recibir la repulsión, el asco, el odio, el repudio, el coraje, eh, y toda la inmundicia que van a recibir los que se vayan al infierno y que duerman en la cama de los gusanos, que está prometida para el infierno, y el lago de fuego que nunca se va a apagar. Eso lo recibió Jesucristo. Por eso es una salvajada lo que ocurrió en la cruz. Por eso es que deberíamos, de los cristianos, en lugar de ir a la iglesia como mamarrachos y como rameras, y a decir mentiras y a oír solapaciones de nuestros egos, y a decir que no somos tan malos como parecemos, ir a arrepentirnos y de verdad irle a pedir a Dios que nos dé la fortaleza para toda la semana seguir honrando y glorificando su nombre como si fuera domingo, ¿no? Entonces, la cruz es una, es como decían, es un acto primitivo, dicen los que les encanta hablar de civilizaciones, y es un acto inhumano, es un acto, pero además ni siquiera es inhumano, porque es fuera de lo humano, sí, pero además es que estás hablando de que el Dios hecho hombre está siendo escupido por sus
por sus criaturas, o sea, por su creación. Su creación lo está sometiendo a juicio, su creación lo está encontrando culpable cuando no lo es, su creación exige su muerte cuando no la merece, su creación no quiere estar cerca de Él cuando deberíamos de querer estar cerca de nuestro Creador. Pero eso que vivió Jesucristo es lo que vive con cada uno de nosotros cuando no lo conocemos. Cuando no lo conocemos, entonces no queremos estar cerca de Él. Queremos estar cerca si es que tenemos alguna representación de Dios, de lo que nos dice la Iglesia Católica Romana, de lo que nos dicen los santeros, de lo que nos dice la New Age, pero del verdadero Dios que nos exige: sí, vas a ser mi hijo, pero cambia; sí, vas a ser mi amigo, pero cambia; sí, vas a estar en mi reino, pero cambia; sí, pero tienes que rendirte a tu vida, tienes que dejar tu vida de pecado, tienes que dejar tu libertad que según tú tienes, porque en realidad lo único que estás haciendo es servirle a otro amo, al diablo. Entonces, cuando se habla de que tú vas a ser hijo de Dios y ya vas a dejar de ser hijo del diablo, simplemente vas a cambiar de amo. La diferencia del uno del otro es que uno sí te ama y el otro lo único que quiere es que te vayas con él al lago de fuego a estar pagando la penitencia que él también va a pagar. Porque si no puede destruir a Dios, va a destruir a sus creaciones. Y esa es la idea eh, y peor nos va cuando somos cristianos, porque siendo cristianos entonces ya estamos en contra de Satanás. Cuando no eres cristiano, no estás en contra de Satanás. Eres igual que el satánico que está matando gallinas o el santero. Eres igual, nada más que tú lo haces oyendo reggaetón, pagando en Coppel, escupiendo y maldiciendo a tus hijos, escupiendo y maldiciendo a tus animales, escupiendo y maldiciendo a tus vecinos, escupiendo y maldiciendo tu cuerpo, escupiendo y maldiciendo tu vida, con tu forma de vida que según tú es tuya y eres autónomo y tú tienes derecho y tú te lo mereces y nadie tiene que estar por encima de ti, y hablando de tu propia justicia y creyendo que tú no eres lo suficientemente pecador y no necesitas a Dios, como me llegó a decir un vecino: yo ya tengo a Dios, yo ya tengo a Dios. Qué bueno que según tú tengas a Dios, pero cuando le dijes que tú estás muerto en delitos y pecados, no puedes tener a Dios porque estás muerto en delitos y pecados. No, no es posible, yo no puedo ser tan malo. Esa es una de las cosas que no podemos entender cuando no somos cristianos. Que estamos muertos en delitos y pecados y que para eso tenía que morir Jesucristo, para poder recibir la vida y la vida eterna al lado de Él. Una vida eterna que no vamos a alcanzar nosotros ni con nuestras buenas obras, ni con nuestras buenas acciones, ni llorándole a un trapo que le decimos que es una virgen, ni, ni por más que le digamos a nuestros hijos que nos perdonen, ni a nuestro perro dándole de comer bien todo lo que nos quede de vida. No lo vamos a poder hacer porque el que estamos ofendiendo en realidad es a nuestro Creador. Y nuestro Creador es infinito y es un Dios. Por lo tanto, tenía que morir un Dios de la manera más bestial y brutal en manos de sus criaturas y vivir la vida de pobreza y de humillación que vivió para poder vivir la vida justa y sin pecado que nos otorga para poder entrar al cielo limpios, sin mancha, justos, puros. Y eso no lo puedes hacer y no lo puedes conseguir con nada, ni con penitencias, ni con castraciones, ni con irte a la basílica de rodillas. No, porque además Dios ya lo hizo. O sea, la obra que te salva es la obra de Jesucristo. La obra de su Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la que te salva. Solamente la tienes que aceptar como tuya y dejarte gobernar por el Rey de Reyes y Señor de Señores y aceptar su perdón y aceptar su dirección y aceptar su señorío. Y eso es lo que te va a salvar. Pero lo que yo quería enfatizar en este video es la brutalidad, la bestialidad de la cruz, que lo es, y es brutal, es, es deleznable, pero era la única forma en la que nos podíamos salvar. Y en eso estaba de acuerdo el Hijo. Lo dice, lo declara en el Salmo 8, donde dice: me has preparado un cuerpo de muerte. A ti no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios, solo te va a alegrar que yo vaya a la tierra y yo muera por los pecadores, ¿no? Y después se le declara en Apocalipsis: digno eres de abrir el libro, porque tú fuiste el que por tu sangre y por tu muerte y por tu inmolación es el que nos trae vida y nos da vida en abundancia para poderlo adorar y glorificar en el cielo. Entonces, eso es lo que en realidad hace tan brutal a la cruz y debería de traernos más respeto por ese Señor Jesucristo que se supone que el cristiano tiene viviendo en sí. Y digo se supone, porque cuando uno ve a la gente cómo va a la iglesia, cómo habla de Dios, cómo habla del mundo y cómo sigue comiendo del mundo y viviendo como el mundo,
y vamos como rameras y como daddy yankees a la iglesia y no sentimos ningún temor ni temblor y seguimos diciendo que no somos tan malos como parece, entonces no entendemos la dimensión y la carga que implicó, la carga celestial que implicó la cruz, porque no creemos entonces que la cruz fuera para tanto. Por eso vamos como rameras y como daddy yankees a la iglesia. Y por eso nada más somos cristianos de 8 a 10 de la mañana y se acabó todo lo demás. Sigues tragando la misma mierda del mundo. Porque la cruz no te pesa, la cruz no duele, porque no es Dios. Para ti no es el Dios que no merecía todo lo que hizo y ni pagó todo lo que tenía que pagar, porque en realidad tú no eres tan pecador como dicen que eres, como no te dicen tus pastores, porque tus pastores te dicen que eres medio pecadorcito y que tienes toda la vida para irte arrepintiendo, ¿no? Cuando en realidad estamos muertos en delitos y pecados, somos abominables frente a Dios, somos leprosos frente a Dios, y pues obviamente tenía que pasar una muerte tan terrible, tan deleznable, tan brutal, tan bestial como la cruz, porque eso es lo que es el pecado para el Padre. Y solo así podíamos salvar la ira, porque la ira ya fue descargada en Jesús. ¿Y qué nos toca a nosotros recibir? Disciplina, si es que nos llega a castigar. Disciplina. ¿Y qué es lo que nos toca? Pues vivir las inclemencias de vivir en un mundo que está dominado por el diablo, en medio de personas que le sirven a él y que obviamente están en contra de lo que tú piensas. Puedes hacer todas las bondades que quieras por ellos, de todas maneras te van a detestar, porque crees en Dios, porque vives para Dios, porque Dios vive en ti, si es que vive en ti, porque no te amarras la lengua para decir Dios te bendiga, tenemos que hablar de Jesucristo, tu salvación está en juego, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Siempre te van a estar buscando a través de tentaciones de cómo te sacan de quicio. Y Satanás es experto en eso. Por eso la cruz fue brutal. Porque es brutal el pecado. Lucifer.